Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 12 para el sábado 22 de junio de 2024. Los acontecimientos finales de la tierra. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a este espacio de Escuela Sabática Fácil. Sean todos bienvenidos. Como siempre, Néstor Salguera y hermano César Vargas. 12 lecciones ya, Néstor, con esta. Amén, gloria a Dios. Ya terminando el segundo trimestre de este año. Y también pues les animamos para que ya hagan los preparativos para conseguir la cartilla del próximo trimestre. Así es, ya tenemos el título, venía hablando acerca del Evangelio de Marcos. Así es. ¿Verdad? Tenemos mucho que aprender. Recuerden que uno lee una y otra vez la Biblia y siempre sigue aprendiendo. Así es. No nos olvidemos de escribir, ¿verdad? De escribir en el chat, también de compartir este video, de suscribirse al canal. Y le agradecemos a ustedes, ¿verdad?, por estar con nosotros en este repaso semanal, César, ¿verdad? Creo que es muy importante. Sí, esto nos ayuda. Recuerden que estudiamos la cartilla, la Biblia a través de la cartilla, ¿verdad? Que a veces hay temas bastante difíciles de entender y nos ayuda, ¿verdad? Con los comentarios de los autores de la cartilla, con los comentarios del Espíritu y Profecía para entender mejor acerca del tema. Así es, eso es muy importante porque uno nunca deja de aprender. Y también, César, aclaramos algunas dudas. La misma Biblia nos aclara las dudas a nosotros. Así ¿verdad? Es. Quiero saludar, César, a Horacio Pereira, un amigo que tengo en Estelí. Hay un beneficio en Estelí. Saludos para él y su familia, ¿verdad? Sí. Me gustaría saludar ahorita a un oyente que tenemos aquí cerca de ahí del Mercado Central, a Yader Chifman. Yader y su esposa Carla, ellos nos ven ahí cada programa y me comentan. Estuvimos hablando esta semana. Así que saludos Yader, saludos familia y esperamos que sea de bendición este programa. También saludamos a los hermanos de la Iglesia del Centro, de acá de Chinandega, de nuestro distrito 2 de Chinandega. Hace poco inauguraron el templo, ¿verdad? Así es, muy bonito. Un hermoso templo que hicieron, así gloria a Dios por eso. Claro, en cuanto estás más cómodo, como que estás más atento, ¿no? Es verdad. Más con los calores que hace aquí en Chinandega. Pero les felicitamos, hermanos, por su templo, ¿verdad? Y que ya que lo dedicaron, pues sea para la gloria del Señor, ¿verdad? Y que muchas almas puedan llegar también a ese lugar. Claro que sí. Dios nos ha bendecido, tanto económicamente como espiritualmente, y pues nosotros hemos llegado a comprender que somos instrumentos en las manos del Señor, ¿verdad? Así es. Que estamos aquí para ser colaboradores en este ministerio del Evangelio, de alcanzar almas para Cristo, César. Así es. Somos instrumentos, somos como luciérnagas, ¿verdad? Brillando en la oscuridad, pero si todos brillamos a la vez, como dice la lección de esta semana, sí, vamos a poder iluminar el mundo, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces, César, al repaso de la lección número 12 para el 22 de junio del 2024. Tiene como título Los acontecimientos finales de la tierra. Pero antes de eso vamos a orar, ¿verdad? Así es. Querido Dios y Padre amado, Señor, gracias te damos porque tu misericordia, Señor, y tu bondad nos ha alcanzado. Gracias porque hemos hallado gracia ante tus ojos. Y hoy, Padre, queremos iniciar este repaso con la seguridad, Señor, de que tu Espíritu Santo estará con nosotros. Ábrenos el entendimiento. Permita, oh Dios, que tu palabra pueda entrar en nosotros y hacer esa transformación radical que ella puede hacer solamente en nosotros. Quita, oh Dios, todo orgullo, toda vanidad, toda envidia y pon, oh Dios, los frutos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Te pido, Padre, por cada amigo, hermano que ha estado siguiendo esta programación, que le bendigas también y que si tiene dudas, oh Dios, el Espíritu Santo sea dándole la claridad, que él pueda entender y sobre todo aceptarte como su Salvador. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. César, lección 12, los acontecimientos finales de la tierra. Así es. Qué tremendo este tema, ¿verdad? Es muy bueno porque hemos venido viendo los acontecimientos desde la caída de Jerusalén en el año 70
hasta llegar a nuestros días y hasta la venida del Señor Jesús. Es correcto. Como la profecía de Daniel, de Apocalipsis y de Mateo vienen de manera cronológica. Cómo vienen cumpliéndose, sí, ¿verdad? Paso a paso. Y nosotros vimos, César, en las lecciones pasadas, cómo los reformadores fueron usados por Dios para que de alguna manera la profecía, César, pudiese cumplirse y llegar hasta nuestros días. Sí, y recordar siempre que la obra de la reforma no ha terminado todavía. Continúa, está en nuestras manos, ¿verdad? Y esa es la labor que tenemos que hacer ahorita. Así es. Dice el texto para memorizar, César, lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 23. Es uno de los versículos que me gusta más. Dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Amén. Compra la verdad y no la venda. La verdad, César, es un tesoro que debe adquirirse a cualquier costo y nunca debe abandonarse, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la intención, ¿verdad? César, imaginémonos, bueno, en mi caso, ¿verdad? Que tengo una hija, ¿verdad? Imaginémonos que mi hija, ¿verdad? Viene a visitarme y entonces, César, me dice: papá, estoy por ahí manejando su vehículo, quizás salió 12 del mediodía, estoy a las 5 de la tarde en la casa, un ejemplo, ¿verdad? Una distancia más o menos de unas 5 horas de manejo. Y entonces, César, tipo 3:30 de la tarde comienza a oscurecerse el cielo, comienza a ponerse esa nube de que ahí viene lluvia, y entonces pues comienzo a escribirle a mi hija que cómo viene en el camino, y por la señal, tú sabes, hay siempre interferencia, y entonces logro escuchar que el camino por donde ella viene, César, no hay pasada. Pero también al mismo tiempo me llegó un mensaje de que hay como un atajo para venirse. Entonces, como puedo, vengo y le envío un mensaje que se venga por esa ruta para llegar sana y salva. Ya la indicación. La indicación, es correcto, dónde se va a venir, ¿verdad? Ajá. Y esta ilustración, César, me gusta porque el Señor Jesús, ¿verdad? En su providencia, nos ha dejado a nosotros lo que tú dijiste, las indicaciones para llegar a dónde? Hasta el fin. Ajá. Y es interesante porque aquí dice el comentario del día sábado: el propósito de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Cristo en el santuario celestial es llevarnos a casa, que es lo que Jesús más quiere. La hermana Juárez escribe: se aproxima una tormenta de implacable furor. La pregunta: ¿estamos preparados para hacerle frente? Y eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 329. César, y esa pregunta como que tiene que sondear en nuestra mente, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Y yo veo, César, no sé si tú te has dado cuenta de que la gente vive la vida como que nada está pasando, ¿verdad? Pero mira, hay asuntos en esta tierra para los cuales nunca vas a estar preparado. A veces yo he escuchado y he platicado con muchas personas, damas especialmente, y dicen: yo voy a tener hijos cuando esté preparada. Y siempre hace falta algo, nunca está preparada. ¿Es verdad? Y es hasta que llega, hasta que está el asunto, tenés que resolverla como sea. Y como dicen por ahí, para ser padre no se estudia. Sí, es que solo la experiencia, te lleva a eso. Y así entonces, acá dice la Biblia, dice el comentario, perdón, los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas para ayudarnos a atravesar las tormentas de la lluvia en el tiempo del fin y sentir del cálido abrazo de un Salvador amoroso. ¿Y cuál es el objetivo de esta lección, César? Así es. El objetivo de esta lección es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y descubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. Recordemos que esta lección está basada siempre en el libro El conflicto de los siglos, y esta semana está basada en capítulos 37 y 38. Son 2 capítulos de los cuales debemos nosotros estudiarlos para que podamos también, César, entender, ¿verdad? Más a fondo estos acontecimientos finales sobre la tierra. Sí. César, y es que desde que comenzamos a estudiar esta cartilla, Dios
no ha dejado de presentarnos su palabra, ¿verdad? Vimos en cada una de las lecciones cómo los reformadores ponían en alto la palabra de Dios, cómo ellos en la edad oscura, ellos también trataron de que la palabra se mantuviera siempre en alto. Hasta vimos que quisieron quemarla, desaparecerla, destruirla, y nada de eso pasó. Y ahora en esta semana, César, vamos a estudiar acerca del poder que tiene la palabra. Y la importancia, la relevancia que tiene para estos tiempos finales. ¿Es verdad? Dice la lección para el día domingo 16 de junio, César, sí. Lealtad a Dios y a su palabra. Dos cosas, Dios y su palabra. Es que no puede ser leal a Dios y desleal a su palabra. Correcto. Porque es lo mismo. Es como tú puedes decir, Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad, Jesús es verdad y la palabra de Dios es verdad. No puedes separarla. Y nunca, hemos dicho anteriormente, nunca la Biblia se va a contradecir con las indicaciones de Dios o Dios con las indicaciones de la Biblia. Y otra cosa, César, muy importante, es que nosotros no podemos conocer a Dios sin estudiar su palabra, ¿verdad? Porque para que nosotros podamos conocer a Dios tenemos que estudiar su palabra, saber cómo es Dios, quién es Dios y qué es lo que quiere Él de nosotros. Y conocerla bien. Entonces me estaba acordando de, yo le he comentado aquí en la iglesia a nuestros hermanos cuando estábamos en clase en la universidad, había una profesora que nos hacía de vez en cuando los exámenes en cierre la respuesta correcta. Y me dicen mis hijos, eso es facilito. Es facilito cuando te ponen solo dos opciones, la que es incorrecta y la correcta. Pero esta profesora nos ponía hasta 5 o 6 incisos en cada pregunta. Y entonces mezclaba la verdad con el error. La verdad con el error con la verdad. Te las mezclaba ahí. Y solo una era la correcta. Si uno medio sabía la respuesta, se podía enredar con cualquiera. Tenía que saber exactamente cuál era la respuesta correcta para poder contestar bien ese asunto. Y esto me recuerda cuando Satanás utilizó la misma Biblia para tentar a Jesús, recuerda. Él le cita el Salmo 91 cuando le dice que se tire del pináculo del templo, pero le dice solo la media verdad, que es una mentira. Y entonces Dios, que se sabe realmente la respuesta, le dice, pero acuérdate que para eso hay una condición, ¿verdad? Y entonces, de esa manera nosotros tenemos que llegar a conocer tanto la verdad, que cuando las personas nos hablen o Satanás se nos presente con la misma Biblia, nosotros podamos entender realmente de lo que está hablando. Y también tenemos que ver algo importante, César. Si alguien viene, por lo menos en el ejemplo que usaste de Jesús, si Jesús no hubiese estudiado la palabra, ¿cómo le va a responder? Es verdad, Dios dice que va a mandar a sus ángeles y me tiro. Hubiera dicho amén, nada más y se hubiera tirado. Sí, pero nosotros tenemos que estar siempre estudiando la palabra de Dios para que podamos saber si lo que nos están diciendo es verdad. Así es. ¿Verdad? Y no solamente usar textos fuera de contexto, sino que usted tiene que estudiar todo el capítulo si es posible, ¿verdad? Así todo. César dice aquí, texto con texto, como dice. Sí, hay una pregunta aquí en el día domingo. ¿Qué tienen en común estos versículos? Proverbios 23:23, Juan 8:32 y Juan 17:17. Proverbios 23:23, que es la lectura bíblica, ¿verdad? Dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que tienen en común estos versículos? Que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Y dice aquí, a lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás es un mentiroso y es padre de mentira, como dice Juan 8:44. Entonces, si él es el padre de la mentira, ¿quién es el padre de la verdad? Dios. Dios, automáticamente, ¿verdad? Dice, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida en San Juan 14:6. Es decir, que cuando nosotros llegamos a Jesús, César, la verdad entonces no es algo, sino alguien, ¿verdad? Porque dice que la verdad os hará libre. ¿Cómo te puede liberar una verdad? Tiene que tener
manos, tiene que tener pensamiento. Cuando tú llegas a Jesús, Jesús te libera y te dice, eres libre. Ahora, la palabra es la única regla de fe del cristiano, ¿verdad? Todo debe de ajustarse a la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Porque en estos tiempos hemos estudiado, el enemigo hará muchas manifestaciones, incluso hará sanaciones, dijimos, hará descender fuego del cielo si fuera necesario, según estudiamos la semana anterior. Sin embargo, hay que probar los espíritus. ¿Qué dice la palabra del Señor? Independientemente de lo que las demás personas digan, nuestra base es si se ajusta a la Biblia o no. Y la palabra de Dios es la que nos va a librar a nosotros, César, de los engaños de Satanás. Satanás no te va a engañar si tú estás, como dicen, cimentado en la palabra de Dios, porque tú ya sabes la verdad. El Salmo, Néstor, es interesante. Salmo 119, 105 dice que la Biblia es una lámpara a nuestros pies. Amén. El Salmo 119, 130 dice, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Y el versículo 160 añade, tu palabra es verdad. Qué tremendo. Dice César, lee 2 de Pedro 1, 16 al 21. ¿Qué seguridad nos da el apóstol con respecto a la profecía? ¿Verdad? ¿Qué ilustración utiliza para mostrar la importancia de la palabra profética de Dios? Vamos a leer 2 de Pedro, porque aquí hay un dato muy importante. Recuerda que Pedro, César, está dando aquí su testimonio de lo que ellos vieron y cuando estaban en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Sí, te leo el versículo 18, porque tienes que ver ahí, perdón, del 16, ¿verdad? Sí, 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Fíjate cómo el apóstol Pedro, César, dice, nosotros estuvimos en el momento, cuando escuchamos la voz, este es mi Hijo amado, pero dice Pedro, pero no se base solo con mi testimonio. Tenemos también la palabra profética más segura, es decir, ¿qué más seguridad que mi testimonio? La palabra de Dios es más segura. Entonces, el apóstol Pedro, aunque él tuvo una experiencia maravillosa, él dice, pero no se preocupen, hermanos, tenemos la palabra, ¿verdad? Sí, recuerden que la idea es que aunque tú me des el testimonio, yo lo pueda comprobar en las palabras. Tu testimonio me puede ayudar a fortalecer mi fe. Así es. Pero mi fe debe estar cimentada en lo que dice la palabra del Señor. Porque recordemos que aquí, César, discúlpame, sí, está el testimonio mismo de Jesús. Así mismo es. Y entonces dice él, si quieren iluminar, si quieren encontrar esa luz, está ahí. Pero esa palabra, como te digo, va a iluminar a quien quiera encontrarla. ¿Ah? Tú puedes leer la Biblia miles de veces y sin embargo seguir perdido o andar extraviado por otro lado, si tu interés no es encontrar la verdad pura. Y la compara con una antorcha. Dice que alumbra, el Salmo 119, 105 lo compara con una lámpara, pero ahora el apóstol Pedro utiliza lo que es una antorcha. ¿Tú te acuerdas que, no sé, ustedes cuando vieron esas películas que son como de antigüedades, en Egipto usaban la antorcha para alumbrar los calabozos donde iban? O sea, es algo que te va a alumbrar para que tú vayas caminando en el camino correcto, donde tienes que ir. Ahora, Néstor, hablando de esto de la palabra del Señor, como dijimos, tú tienes que saber, conocer, mejor dicho, lo que está escrito, dónde está escrito, cómo está escrito y por qué está escrito. O sea, parece un trabalengua porque
Yo le decía a los hermanos la vez pasada acá en la iglesia, lo que para usted significa una cosa, para nuestros antepasados pudo haber significado otra cosa distinta, ¿no? Por lo menos yo le decía aquí a los hermanos, para nosotros por lo menos cachucha, aquí en Nicaragua lo conocemos como el taponcito del lápiz, ¿no? El lápiz que cubre el lápiz. Pero si tú te vas más al norte buscando acá El Salvador en adelante, tú preguntas por una cachucha y te van a dar una gorra, un sombrero, algo que te proteja la cabeza. Entonces hay que ver el contexto de dónde se escribió. Y otra cosa interesante acá es que la Biblia no es de interpretación privada. Los comentarios ayudan, los estudiosos ayudan, pero la Biblia misma tiene la respuesta. No es que yo me voy a limitar a que solamente me lo enseñen, yo mismo tengo que comprobar esa veracidad. Sí, porque cuando uno estudia la Biblia, familia, el Espíritu mismo está presente y Él es quien te va a abrir, como dicen, el entendimiento para que puedas entender. ¿Te acuerdas los hermanos de Berea, ¿no? El apóstol Pablo llegó a predicar, escucharon lo que él dijo y llegaron a la Biblia. Es Pablo, pero vamos a ver si es verdad lo que está diciendo. Correcto. Porque también se puede equivocar o podría decir algo mal puesto tal vez en el momento. Y comenzaron a estudiar ellos con diligencia, dice la palabra. Así es. César, dice el apóstol Pedro, no hemos, dice, seguido fábulas ingeniosas. Es decir, que las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante. Nos ayudan a distinguir la verdad del error. Sin la Biblia quedaríamos librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. Al pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños, así que revela sus engaños, ¿verdad? Sí. Por eso es importante la palabra de Dios, porque ahí está todo lo que Satanás está tramando contra nosotros, ¿verdad? Sí, el comentario, el anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejan tanto a la verdad que será imposible distinguirla sin el auxilio de la Santa Escritura. Y añade, solo los que hayan fortalecido su espíritu con la verdad de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Y abajo hace una pregunta, Néstor. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra del Señor? O sea, ¿tu fe sobre qué está fundada? Y vuelvo a repetir, estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros encontramos. La lección pasada hablaba los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, César, pero es que eso es importantísimo. Cuando Jesús dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se está refiriendo, ¿verdad?, a las Santas Escrituras. ¿Cómo Dios puede suplir tu necesidad en un momento difícil? Dios es fiel. ¿Te acuerdas de Elías cuando estuvo allá escondido en aquella cueva? Claro. ¿Quién le mandaba comida con cuervos? Los cuervos, el Señor. El Señor. Así es. ¿Verdad? Entonces el Señor va a enviarnos eso. O el caso del maná. También en el caso del maná, cuando el pueblo de Israel anduvo los 40 años por el desierto. A Elías llegó el propio ángel a cocinarle un pan ahí y se lo dio. Sí, para comer. Vemos que Dios es fiel. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, familia? Confiar en la palabra de Dios. Que el enemigo, ¿verdad?, no nos quite esa, ese anhelo, ese deseo de querer estudiar la palabra de Dios. Aquí en la lección de abajo del domingo, hay una pregunta interesante. ¿Qué nos distrae de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué nos está quitando el tiempo? ¿Qué eso es tan importante que no nos da chance para estudiar la Biblia? Hay que encontrarlo y también hacer un ajuste, creo que es necesario. Sí, porque es importante dedicarle tiempo a la palabra. Solo me acuerdo, César, cuando Josué fue llamado por Dios en el capítulo 1 de Josué y le dijo el Señor, ahora tú vas a guiar al pueblo, vas a pasar al pueblo al Jordán. Pero en el versículo 6, 7 y 8 del capítulo 1 Josué le dice, la palabra la vas a tener, medita en ella día y noche. No te apartes de ella, le dice, ¿verdad? O sea, lo que tú vas a hacer, Josué, solamente es
estar estudiando la palabra. Tener el Jordán, pero dedícame tiempo. Tienes el desierto, pero dedícame tiempo. El problema de nosotros, y no sé si todo el mundo, pero los nicaragüenses dejamos todo a última hora. A veces nos pasa, mira, algo interesante. Estás 10 años en la iglesia y tú ves todo la liturgia, ¿no?, que se pasa aquí en el culto divino. Pero de pronto alguien te dice, Néstor, encargaste de plataforma. Y entonces tú... Y te quedas así todo, pero ¿cómo? Lo has visto un montón de veces, pero nunca te has preparado para eso. Y entonces comienzas a pensar, ¿qué va primero? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Es verdad. Entonces, imagínate si desde que entráramos, estudiáramos todo eso y en cualquier momento te dices, sí, yo sé cómo es. Y lo haces perfectamente. Y cuando ya lo haces, familia, lo haces normal. Es algo natural. Sí, algo natural. Dice el día lunes, César, 17 de junio, sellados para el cielo. Ahora encontramos algo importante. Para que nosotros podamos irnos con Jesús, debemos de tener un sello. Sello de garantía, de calidad. Un sello que el Señor dirá, este es mío. No aceptan falsificaciones ahí. Y ese sello lo manda a poner el mismo Dios, César. ¿Verdad? Dice el comentario en la primera parte, en la crisis venidera relativa a la oración, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas, según Apocalipsis 14:12. Estará sellado por el Santo Espíritu, según Efesios 4:30, y no podrá ser movido. En la antigüedad los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales. Bueno, todavía es igual, ¿no? Era una marca distintiva y personalizada. Puesto que en el conflicto final se centra en la oración, como lo estudiamos la semana anterior, y en la autoridad de Dios revelada en su ley, cabría esperar que el sello de Dios estuviera incrustado en la ley, como dice Isaías 8:16. Y también Éxodo 20, César. Vamos a leer Éxodo 20 del versículo 8 al 11, César. Sí. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. César, normalmente los sellos, ¿verdad?, que se usan, por ejemplo, el sello de los países, por ejemplo, el presidente, ¿verdad? Hablemos del presidente de Nicaragua, ¿verdad? Él tiene su sello, claro, ¿verdad? Pero en ese sello están las características de su gobierno. O en tu negocio. O puede ser en tu negocio también, ¿verdad? Entonces, dice aquí, por ejemplo, en el versículo, César, 11, dice, porque en 6 días hizo. Ahí menciona el cargo de Dios, que es creador. Pero también dice, hizo Jehová. Entonces estamos viendo que ahí está el nombre de él. El nombre de Jehová, vemos su cargo, pero también dice más. Dice los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora vemos el territorio. Es decir, que el sello de Dios que aparece aquí en el 4.º mandamiento es especial porque aparece las características de quien gobierna, César, el universo. Así es. Son las 3 características que debe cumplir cada sello, ¿no? Correcto. Cada sello legítimo. Primero, el nombre de quien pertenece el sello, ¿verdad? El Señor es tu Dios. Su título, como tú decías, Él hizo, el creador, y su territorio, los sellos, los cielos y la tierra. Ahora, la Biblia a veces llama sello o señal. Si tú lees Romanos 4:11, es interesante cómo lo describe el apóstol Pablo ahí, y lo dice indistintamente. Dice Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, hablando de Abraham. Así que las dos palabras son intercambiables, como señal o sello de Dios en el corazón de la ley,
de la ley de Dios está el sábado. En el centro del conflicto final sobre la adoración. Recuerda que Ezequiel dice que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y lo quiero leer ese versículo porque es muy importante lo que dice Ezequiel 20:20. César. 20:20 y 20:12. 20:12, vamos a leer. Ezequiel 20:12 dice de la siguiente manera: y les di también mis días de reposo, es decir, les di mi sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Y el versículo 20 dice también: y santificad mis días de reposo, o mis días sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Me llama la atención que estos dos versículos repiten la palabra y sean por señal. Quiere decir que hay algo importante. Claro que ¿verdad? sí. Cuando el Señor repite algo, César, es porque tiene gran relevancia, ¿verdad? Isaías 8:16 dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, hablando de lo mismo. Ahora, sello o señal, ¿es lo mismo? Vemos aquí que sí. Se puede usar intercambiablemente, ¿verdad? Así que, bueno, recuerda que en el tiempo del fin solo hemos hablado, siempre ha habido solamente dos bandos, y se sentirán dos grupos según la Biblia hasta el tiempo del fin. Así es. Los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Los que están en rebelión. Sí, recuerden que cuando hablamos de bestia no hablamos de algo despectivo. La Biblia siempre aclara en Daniel 7, 17 y 23 que una bestia son reinos o son poderes. Estamos hablando de un poder mundial que va a gobernar, valga la redundancia, el mundo mundial, como dicen los chavalos. Va a gobernar mundialmente, pero que impondrá leyes humanas en contra de lo que la Biblia dice. Y entonces, Néstor, hay algo interesante aquí en la segunda parte de la lección del lunes. Y lo tenemos que leer, César. Sí. Voy a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Y tú, César, puedes leer el versículo 14, ¿verdad? Capítulo 14. Sí, dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Lee el 3 también, lee el 3. Sí, vamos a leer 3. A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar. Y dice el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos del Dios nuestro. ¿Dónde se sella a los hijos de Dios? Dice que en la frente. En la frente. Mira lo que dice el Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Estamos hablando que el sello de Dios solamente en la frente, no hay otro lugar. No hay otro lugar, tiene que ser solo en la frente. En cambio, vamos a compararlo con lo que dice en cuanto al sello de la bestia, que sería Apocalipsis 13. Versículo 16 y 17, César. Así es. Voy a leer el 16, tú lees el 17. Sí. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así es. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, el sello de Dios solamente es en la frente. ¿Y el sello de la bestia? Puede ser en la frente o en la mano. O en la mano derecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que Satanás es un gran imitador del Señor. Él quiere imitar todo lo que hace Dios. Pero, César, cuando nosotros hablamos, por lo menos en el versículo que leíste de Apocalipsis 14, habla de que los 144,000 que están allí tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Dios. ¿A dónde? En la frente. Para que podamos entender, el sello del que se va a dar es el carácter, ¿verdad?
Y entonces ahora esta bestia pondrá en la frente o en la mano la marca. Ok, mira, ahora hay otro asunto. Algunos hermanos dirán, y entonces Efesios dice que Dios nos ha sellado con el Santo Espíritu. Y ustedes dicen que el sello es el sábado. ¿Cómo es eso? Porque así nos preguntan, ¿no? Resulta de que yo le digo a los hermanos, yo trabajé en oficina y tuve sellos a mi cargo, ¿verdad? De la oficina donde trabajaba, y yo entregaba el documento sellado y firmado. Entonces yo pongo el sello acá en el documento y yo les pregunto, ¿cuál es el sello? ¿Este o el que tengo aquí? ¿Eh? Tiene que ser este, el que está pegado. ¿Y este que tengo aquí? También es sello. Uno es el reflejo del otro. Del otro. Recuerda que cuando hablamos del sellar en la frente estamos hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Que eso lo reproduce solamente el Espíritu Santo en nosotros, pero que eso también se manifiesta exteriormente. Si yo tengo el carácter de Dios, yo nunca me voy a contradecir a sus mandamientos. Siempre va a estar en pos de seguir sus ordenanzas. Yo guardo sus ordenanzas. Así es. Y entonces eso es un reflejo del otro, no es que se contradicen. Ahora, mira lo que dice el comentario porque lo explica mejor acá en la parte de abajo del lunes. El sello de Dios se coloca en la frente. La frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente. Yo guardo el sábado porque reconozco al Señor como mi creador. Lo guardo no para salvarme, lo guardo porque Él ya me salvó. Y por obediencia a sus mandamientos. Claro, obediencia. Hemos dicho ahora, mira lo que dice acá. La marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano, lo que indica que la gente está intelectualmente convencida y por decisión propia aceptan la mentira de Satanás, algo contrario a lo que dice la Biblia, o bien se conforma a la falsa oración para evitar ser asesinado. ¿Qué significa? Como a Dios o lo aceptas o no lo aceptas. Tiene que ser una decisión consciente, ¿no? De tu frente. Ahora, en la marca de la bestia, tú lo puedes aceptar por dos cosas. Primero, porque realmente crees el mensaje y estás de acuerdo, lo aceptas con tu frente. Pero por otra parte, vas a decir, no, ¿y quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a mantener? ¿Cómo voy a vivir? Para salvar a mi familia lo voy a aceptar. No porque crea, sino porque me conviene. Es correcto, por conveniencia, como decimos. Entonces son las dos maneras que se pueden aceptar. Ahora, César, nosotros tenemos que estar claros de algo. Satanás odia a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Que tratan de hacer la voluntad de Dios. Y es que es importante, familia, que nosotros podamos entender que Dios quiere salvarnos, pero la salvación que Dios tiene no solamente es decir, bueno, ya está la salvación para mí. No, Dios dice, bueno, ¿quieres mi salvación? Tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que vivir diferente, ¿verdad? Es que es automático. Mira, cuando tú quieres a alguien, tú haces todo lo posible para agradar a esa persona. Y cualquier sacrificio, ni lo sentís. Ni lo sentís, correcto. ¿Cuánto caminaron? Voy a buscar a la muchacha, ¿verdad? Sí, a mí, mira, una vez, ya que vamos a tirarte chisme, mi esposa es de León, y ahí pues nos conocimos allá. Y me iba en la bicicleta a visitarla, una bicicleta que tenía. Pero cuando me estaba mal la bicicleta, me montaba en la ruta. El problema es que la ruta dejaban de correr a las 8 y mi hora de visita terminaba hasta las 9. Y yo no me podía perder esa hora, así que quedaba hasta las 9 y comenzaba a caminar. Caminé y esa vez me dio por contar las cuadras, 34 cuadras de León, que son como más de 3,5 kilómetros. Cuando llegué a la casa andaba una madre, ¿cómo le llaman? Ampolla en los pies. Pero no la sentí hasta que llegué a la casa. ¿Okay? Y así nos pasa, o sea, cuando tú quieres agradar a alguien, haces todo lo posible. Y no es un sacrificio. Sí, correcto, sino que lo ves como un privilegio. Sí, es algo que tú haces por amor, ¿no? Igual sucede acá, nosotros no hacemos las cosas para salvarnos, como hemos dicho, no guardamos el sábado nunca para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Jesús y queremos agradarle a Él. Fíjate, César, y quiero, para cerrar, ¿verdad?, este día aquí, dice en la parte de abajo que
El diablo odia a los que obedecen a Dios. El gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, Satanás, ¿verdad?, declara la guerra al remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Cristo. Ahora, César, nosotros vemos que el remanente del que se habla aquí es un pueblo que está decidido a enfrentar cualquier situación o circunstancia con tal de reflejar, ¿verdad?, el carácter de Dios. Ahora, mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16 y el versículo, Gálatas 3, versículo 16, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas estas promesas y a su simiente. Pero Pablo dice, no dice a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, este remanente es la simiente de la simiente, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Por qué? Porque el versículo 28 dice lo siguiente, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estar, ¿qué cosa? Revestidos. Y ahora dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué cosa? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, César, lo que yo quiero dejar ahorita en claro es que este remanente realmente vienen por decir así, de reproducir el carácter de Jesús. Creen en los que creían. O sea, correcto. Traemos, como decíamos la vez pasada, la misma línea, ¿no? De la iglesia primitiva, y no de nombre, sino la verdadera. Pues la verdadera, correcto. La primitiva apostólica, y la que conservaron los valdenses, todos los reformadores. Y, o sea, traemos la misma línea de creencia del mismo Abraham. Correcto. O sea, que la línea, como tú dices, no va a desviarse, sino que seguimos la línea. Nosotros hasta el fin del tiempo, este remanente va a llevar los mismos principios que adquirieron cuando Jesús. Sí. Ahora, aquí en la parte de abajo hay una pregunta y dice, ¿por qué? Porque la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados para cuando llegue la crisis final. Y esa es la clave, ser fiel ahorita. Ahorita en las cosas pequeñas te van preparando para ser fieles nomás. Cuando estos muchachos allá en el horno de fuego, en Daniel capítulo 3, se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, no fue que hasta última hora se pusieron de acuerdo. Ellos habían sido fieles siempre, en las cosas pequeñas, en la comida, en la bebida, en la dormida, en todo lo que hacían eran fieles a Dios, de tal manera que eso fue automático, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, si el Señor quiere nos libra, y si no, pues también, de todas maneras, nosotros no adoramos. César, y ahí viene lo que decía aquí la lección. Ellos estaban sellados, ¿verdad? Porque dice que el sello de Dios se coloca en la frente, y la frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente. Claro. Es decir, nosotros no vamos a arrodillar. Ellos habían sido, ¿verdad? ¿Recuerdas también ahí mismo a Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse ni con la comida ni con todo lo que había ahí. Pero hubo una decisión consciente mucho más antes que lo preparó para los tiempos más difíciles. Es verdad. Y por eso nosotros tenemos que prepararnos ahora. No esperemos que venga la crisis final, porque eso no va a pasar, familia. Nadie se va a preparar para un examen hasta la hora de llegada y querer pegar lo que vale el examen. Si tú te preparas con tiempo, ese examen está sopita, como decimos, ¿verdad? Vamos a pasar el día lunes porque se nos va el tiempo. Sí, día martes. Día martes, perdón. Dice el día martes, César, ¿a quién adoramos? Esa es la cuestión. Esa es la clave. No se trata de un día, Néstor. Como no se trató de un árbol al inicio, ¿verdad? Esto va más allá. Ese árbol, ese día, indica de parte de quién estás. Dice acá el comentario: ¿adoramos al Creador o adoramos a la bestia de su imagen? Porque no hay término medio. El primer ángel de Apocalipsis 14 insta a los hombres y mujeres a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
Apocalipsis 14:7. El tercer ángel revela las terribles consecuencias de adorar a la bestia. Beberán, dice el texto, del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira, Apocalipsis 14:10. En cambio, los que adoran al Creador guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. Y mira cómo César identifica Apocalipsis 14:12 al pueblo fiel. Siempre exalta los mandamientos. Y es que ese es el punto de partida y el punto clave para saber si estamos adorando de una manera correcta a Dios. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero eso también lo vemos nosotros en la vida diaria, Néstor. Cuando tú tienes un hijo y tú le mandas a hacer alguna cosa y él lo cumple, eso es señal de que es obediente, está sometido a ti. Si viene otra persona, y a veces pasa, ¿no? Aún entre la familia, tú pones a un niño y la mamá le da el brazo y el papá le da el brazo y el niño elige a uno. Correcto. ¿No? Lo mismo pasa acá. Eso no nos define en realidad quiénes somos. Mira lo que sigue diciendo el comentario. La creación es la base verdadera de la adoración. Apocalipsis 14:11 lo dice. Puesto que Dios es quien creó todas las cosas, dice Efesios 3:9. Y por eso Satanás odia al Creador y ha intentado por medio de poderes terrenales cambiar el sábado, el monumento de la conmemoración de la creación. Por eso es que el sábado es el problema. Si Satanás puede erradicar la adoración del sábado, declara que su autoridad es mayor que la autoridad de Dios. Para lograr esto, Satanás intentará convencer ¿sí? o coaccionar al mundo entero para que acepte un día de reposo falso. Y esa es la importancia. No es que nosotros idolatremos el sábado, sino que eso significa de parte de quien estamos. Vuelvo y repito. Es la señal, es una señal externa, ¿verdad? Porque hablamos de la señal o del sello interno, claro, que es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo me sella interiormente, pero exteriormente yo tengo que obedecer a Dios, y como parte de la obediencia es guardar los mandamientos, y especialmente el día sábado, que es el día de adoración y que nos recuerda, como dice Alexio César, que Dios es el creador. Es que recuerda que nosotros somos ramas, dice el mismo Jesús. Nosotros somos ramas. Si estamos pegados al tallo, al tronco, lógicamente vamos a dar frutos. Así es. Y el fruto es la obediencia. Dice César aquí, aunque parezca difícil que esto pueda suceder, es decir, aunque nosotros creamos, ¿cuándo se va a dar una ley dominical? ¿Cuándo vamos a ser perseguidos por guardar el sábado? O sea, y muchas personas, hacen referencia a que tenemos tantos derechos humanos y todas esas cosas que van a impedir esto. Correcto. Ahora, es lo mismo. Y nosotros podemos verlo en otro tema, ¿verdad, César? Hablando de la constitución política de los Estados Unidos, donde hay libertad religiosa, pero va a haber un momento en que van a, como dicen de manera arbitraria, van a violar esa constitución para imponer una sola manera de adorar, una sola religión. Como decía el comentario que estabas leyendo, con la crisis del COVID-19 miramos algo interesante, Néstor, porque de la noche a la mañana el mundo nos mostró que puede convertirse en un lugar diferente. Un lugar donde tú podías salir, de repente no podías salir. Y es más, si tú salías contrario a lo que se estaba dictando las leyes, ya las personas te miraban de mala, ¿verdad? Y estabas incumpliendo. Por lo menos cuando estaba, César, la cuarentena, ¿te acuerdas? A eso me refiero. O sea, salir en ese entonces, además de ser un delito porque estaba establecido que no podía salir, las personas te miraban con malos ojos, porque decía, este nos viene a contaminar acá. Y está desobediendo. Y está desobedeciendo. Desobedeciendo. El mundo nos demostró que por el bien de la mayoría, es hasta, ¿cómo se está dispuesta aún a restringirse, a ceder a ciertos derechos? Y esto puede suceder en cualquier momento, en cualquier crisis. Y como dice aquí, de la noche a la mañana puede aparecerse, César. Dice más, el mundo es muy inestable, y por cierto, con la asombrosa tecnología que existe actualmente, lo que la Biblia advierte puede llegar a suceder más rápido, ¿verdad? Más rápidamente de lo que ahora podríamos imaginar.
Y los que no crean, César, en la palabra de Dios, lo van a lamentar mucho. ¿Verdad? Es importante. Así es. Luego Apocalipsis 13, del 13 al 17, dice que las personas que sean fieles a Cristo, dice el comentario acá, en lugar de seguir a la bestia de su imagen, se enfrentarán a sanciones económicas, así como a la amenaza de muerte. No debería ser demasiado difícil prever la persecución en este tiempo del fin, porque eso es lo que está estipulado. Así es. Y dice, aunque Juan escribió estas palabras en un contexto completamente distinto, lo dicen todo. En referencia a Jesús, Juan escribió que él no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en los hombres. César, y algo importante que nosotros tenemos que ver es que el mundo, ¿verdad?, actual en el que estamos, está pasando por una situación tan diferente que nosotros tenemos que entender lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que el pecado, dice, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos también lo que tú decías, César, los dos bandos claramente identificados. Seguimos el pecado, vamos a morir. Seguimos a Jesús, vamos a ser victoriosos, ¿verdad? Así es. Pasamos a la lección del día miércoles 19 de junio. César, las lluvias. Correcto, las lluvias tardías, perdón, las lluvias tempranas y tardía. ¿Y qué es lluvia? Lluvia. Agua que está cayendo del cielo. Pero el agua, esa lluvia tiene un propósito. Vamos a leer los textos donde la lluvia temprana tiene el propósito. ¿Cuál es la lluvia? ¿Cuál es el propósito de nuestra lluvia? Ahorita lo estamos viendo en nuestra tierra. Aquí llovió un poco tarde y entonces los productores dicen, la producción va a estar un poco tarde porque no había llovido. Porque si no llueve, tienen que esperar 2 o 3 lluvias fuertes, dicen los productores, para que la tierra esté preparada para que la semilla germine. ¿Verdad? Y ese es el propósito de la lluvia. Pero el arbolito, la planta, no solamente necesita la lluvia temprana, la que la hace germinar y crecer, sino que necesita una lluvia posterior. Que la va a preparar, ¿verdad?, para madurar los frutos. Ahora, dice aquí César, Joel capítulo 2, versículos 21 y al 24, y Hechos 2, 1 al 4, también Hechos 41, perdón, el versículo 41 al 47. ¿Qué predicción se cumplió en el siglo I y qué impacto tuvo? Aquí nosotros nos encontramos, César, cuando en la iglesia primitiva, ¿verdad?, en oración, estaban unánimes, se perdonaron y todo, pero pasó algo, un evento que marcó la historia, por decirlo así, de la iglesia primitiva, que fue con el derramamiento, César, del Espíritu Santo en los días del Pentecostés. Así es. Joel 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Esta es una profecía, ¿no? Sí. Como tú decías, el Pentecostés fue la lluvia temprana, cuando Dios derramó con poder su Santo Espíritu, según Hechos capítulo 2, para que pudiera expandirse el Evangelio, ¿verdad? Una tarea que era sumamente difícil para 12 o 120 hombres en aquel entonces. Sin embargo, Dios, como te digo, propició el lugar y las circunstancias para derramar su Santo Espíritu, para que los hermanos apóstoles hablaran en lengua y poder difundir de manera masiva la palabra del Señor. Y bueno, y aquí lo explica el comentario del día miércoles. Bueno, y algo importante, César, antes de que le haga el comentario, es que nosotros vamos a ver aquí, César, o vemos ahora en este día, que solamente con nuestra fuerza no podemos hacer nada. No podemos alcanzar a nadie y no podemos expandir este evangelio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. César, fue un evento maravilloso ver cómo 3,000, 5,000 personas se entregaban a los pies de Cristo, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que recuerden que nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo. A veces pensamos que el Espíritu Santo es el instrumento de nosotros. No es al revés, somos instrumentos. Él nos utiliza
en su gran sabiduría. Así Dice es. acá en la parte de abajo del primer comentario: mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron al mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto. La predicación de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en el Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Entonces, César, estamos ahora viendo que habrá una segunda lluvia. Un segundo Pentecostés, por así decirlo. Así es. Y bueno, y aquí nos recuerda lo que dice la Biblia en Zacarías 4:6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es lo que tú estabas diciendo. César, dice una pregunta: ¿cómo terminará la obra de Dios en la tierra? ¿Cómo terminará? Familia, amigos, pensemos lo que pensemos, hagamos lo que hagamos, Dios tiene un final preparado para todo aquel, César, que se entregue. Dios tiene un final maravilloso para cada persona, ¿verdad? Que se ha de alguna manera rendido a los pies del Salvador. Sí, y sí. Los términos de lluvia temprana y tardía, César. Dice acá, te lo digo aquí, Santiago 5, porque Santiago también lo dice. 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y tardía, hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. César, y es lo que tú decías, mira lo que dice aquí: la lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla, y la lluvia tardía caía en la primavera para madurar la cosecha. Esto describe la obra poderosa del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Como la lluvia temprana fue dada en tiempos del derramamiento del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha, dice Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 596. Así que, César, tenemos que también prepararnos entonces para ser parte de este gran evento. Así es. Y esto no es invento de la hermana White. Eso es una predicción y tendrá su cumplimiento, como dice ahora la lección del jueves, con el fuerte clamor de Apocalipsis 18, del 1 al 4. Lo tenemos ahí en la lectura bíblica. Dice Apocalipsis 18: después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y este es un mensaje central de esta proclamación: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Estaba buscando, César, Habacuc 2:14, donde también vemos otro pasaje muy importante. Aquí está, dice Habacuc 2:14, César, antes de que digas tu comentario: porque la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así es, y Mateo 24:14 dice: y este evangelio será predicado por testimonio a las naciones. Claro. Fíjate que tiene el mismo mensaje. Dice, tú leías Apocalipsis 18:1, dice que la tierra será alumbrada por la gloria, ¿verdad? Va a ser alumbrada, o sea, la tierra va a ser, cuando dice alumbrada, es que se va a presentar, correcto, se va a presentar de forma masiva el verdadero carácter de Dios. Habacuc dice que la gloria de Jehová, dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir,
que para esta fecha que está mencionando el ángel, no habrá nadie que diga, yo nunca escuché de ti, Señor. Yo no me di cuenta que había un Dios. No. Sí, este mensaje de Apocalipsis 18, recuerden cuando la Biblia habla de ángel, habla de mensajeros, de personas, de predicadores, no habla de un ángel volando, literal, ¿verdad? Literal. Entonces, sino que se va a hacer una predicación masiva del verdadero evangelio. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, predicar las verdades que la mayoría de las iglesias, si no todas, predican hoy en día. Como hemos dicho, de la inmortalidad del alma, del domingo y de todas otras cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Dar a conocer ese mensaje. 2, advertir al pueblo de Dios que si no se salen de esos lugares, participan de sus pecados y por lo tanto van a recibir también las consecuencias. Y 3, entender que en todas esas iglesias, incluyendo la católica, existen verdaderos hijos de Dios que creen, ¿verdad? Y que esperan en la revelación de su gracia, y por lo tanto Dios le llama pueblo mío. Pero el Señor le dice, ustedes no se pueden quedar ahí, tienen que salirse de ahí para que no reciban eso. ¿Tú recuerdas el caso de Job, el de Sodoma y Gomorra, Lot? Dios le dice, o correr, le dice el ángel, correr porque si no te va a alcanzar este asunto, tienes que mover. Y también, César, me recuerda lo que Jesús dijo, también tengo otras ovejas. Así es. Que no están en este redil, tengo que alcanzarlas. O sea que si yo conozco la verdad y me doy cuenta de que en mi iglesia o a la organización que pertenezco no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, yo no me puedo quedar ahí esperando a ser salvo. Así es. Es cierto, Dios no viene a traer congregaciones, no viene a traer alguna iglesia en particular, porque la iglesia está diseminada. Pero, lógicamente, esta predicación traerá dos cosas. Traerá unión, pero también traerá desunión. Así es. ¿No? Todos los fieles a un lado y los que no a otro lado. Ahí está la separación, ¿verdad? Como dicen, del trigo y la cizaña. César, mira lo que dice aquí en el comentario de en medio. La iglesia del Nuevo Testamento, henchida del poder del Espíritu Santo y con la autoridad de Cristo vivo, que en su vida y su muerte triunfó sobre los principados y potestades del infierno, iluminó la tierra, dice, con la gloria de Dios. En pocos años, los discípulos proclamaron el Evangelio al mundo entonces conocido. Pero dice más, así. En el tiempo del fin, el Espíritu Santo derramará con un poder sin precedente y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la tierra. Y ahí es donde se va a cumplir Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando dice Samaria, Jerusalén, Samaria, ¿cuál es el otro que menciona? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En este tiempo, con este derramamiento del Santo Espíritu, dice que miles se convertirán en un día y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. De esta manera el mundo será advertido de lo que decíamos y el Evangelio, la esperanza que éste ofrece, se extenderá para todo el mundo. Amén. Predicar la verdad es para que tú sepas, Néstor, para advertirte lo que va a suceder si no obedeces, pero también para darte esperanza todavía. Ahora, tú tienes que tomar una decisión. Así es. No te puedes quedar estático. Tienes que prestarle oído, ¿verdad? Sí, y eso debe llevarte a una acción. Correcto. Ahora, el ángel de Apocalipsis 18, familia, no está dando un mensaje meramente de destrucción. Está dando, como tú dices, un mensaje de advertencia y de esperanza. Porque dice el versículo 4, sal de ella, pueblo mío. Es un llamado, es un llamado a salir de donde estás. Pero es lo que decimos, no te puedes quedar. O sea, si tú tienes fe, tienes que llevar a un movimiento. Por la fe, Abraham se movió. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe, Sara creyó. O sea, la fe tiene que llevarte a tomar una decisión en tu vida y eso tiene que, como te digo, a enrumbarte según las indicaciones del Señor. Ahora, esto de la predicación, estaba pensando en la predicación de este ángel poderoso. Y no es más que cada quien de nosotros haga su obra en su lugar. Si imagínate todos los que creemos en Dios y aceptamos su palabra,
predicamos, hacemos nuestra parte, no alcanzaríamos a todos. Sí, no estamos pensando ir a otro lado, predica aquí en tu sector, los demás predican en su sector, imagínate. ¿Sabes qué me trajo una imagen? Yo vivía cerca del cementerio allá en Malpaisillo, ahí un lugar oscuro, no había luminaria hace muchos años, pero tú de repente mirabas, por así decirlo, iluminado ese espacio, porque habían cientos y no sé si miles de luciérnagas, como te decía al inicio, y eso era un espectáculo, pero si tú mirabas todo el cuadro estaba iluminado, pero por esas pequeñas chispitas que se van y se miran así, nosotros le llamamos potrero, donde están los animales ahí, y se mira todas esas luciérnagas, César, bien bonito ahí, cuando nosotros recuerdo que salíamos corriendo y salían volando toditas. Imagina, si como esa luciérnaga, cada quien hace su pequeña obra, tu obra aquí en este lugar, los hermanos en el otro lugar, la iglesia, el mundo va a brillar. Como dice el himno, brilla en el sitio donde estás. Sí, de eso se trata. De eso se trata. César dice aquí, para finalizar, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que señaló su principio. La profecía que se cumplieron en tiempos del derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. A fin de dicho ministerio vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Dice El Conflicto de los Siglos, páginas 597 y 98. Así es. César, yo quiero estar dentro de esas miles de voces. Amén, así es. Yo creo que ya estamos dentro de esas miles, porque recordemos que el fuerte pregón no va a comenzar, ya comenzó. ¿Verdad? Ya comenzó y nosotros estamos llamados a ser partícipes de este gran evento. Ya le pegamos a la mecha, decimos los chavales. Así es. Okay. Pero algo interesante, Néstor, es que ¿por qué no ha venido el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo no se ha derramado hoy? Cuando estaba leyendo Lucas 11:3, dice el Señor que Dios está tan anheloso de darnos su Espíritu Santo. Pero es que tal vez nosotros no lo pedimos, o no sabemos pedir. No le damos el interés tal vez que necesita para derramarlo, porque recuerde que es un don, es algo preciado. Así es. Y debemos nosotros, dice el Señor, pedirlo. Yo creo que eso debería ser nuestra oración diaria. Así es. Día viernes, Néstor. Hay algo interesante en el inicio del viernes, porque en 1851 los adventistas ya identificaron a la segunda bestia de Apocalipsis 13:11 al 17 como los Estados Unidos de América o de Norteamérica. Pero es interesante, Néstor, porque en aquel tiempo Estados Unidos no era ni por cerca una potencia. Incluso en la década de 1880, la Marina de Estados Unidos apenas contaba con 48 barcos y barcos anticuados. Pero sucedió algo interesante. Desde el final de la Guerra Fría, ese conflicto entre Rusia y la URSS y Estados Unidos, ninguna potencia iguala militarmente a Estados Unidos hasta el día de hoy. Como en unos cuantos años creció tan rápido y hasta el día de hoy creo que no hay alguien que le haga frente en eso. Sí. Y es importante ver cómo las profecías llevan ese cumplimiento al pie de la letra, César, porque como tú decías, en 1851 los pioneros adventistas dicen, ¿y serán los Estados Unidos realmente la bestia? Es que según los datos de la profecía, le correspondía a ellos. Pero cuando tú lo ves en la realidad en el tiempo de ellos, correcto. Pero sin embargo, ellos creyeron ese mensaje. Correcto. Que nosotros hoy, que ya ha pasado un buen tiempo, ya lo hemos visto. Y ahora hemos visto cómo realmente cumple con las características, porque ya vemos que ha pasado mucho tiempo desde el año 1851 aquí en nuestro actual tiempo, ya han pasado más de 200 años, 200 años, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros veamos esa parte. Pero también dice César aquí en la parte de abajo, aunque Estados Unidos o los estadounidenses
han disfrutado de maravillosas libertades a medida que los tiempos se vuelven más difíciles. No es difícil ver cómo esas libertades son pisoteadas y aún totalmente socavadas. Muchos creen que incluso en la actualidad está sucediendo esto. Y dice el conflicto de los siglos, página 590, César. Sí, todos los que se nieguen a someterse a la observancia del día de reposo, del falso día de reposo, serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. O sea, si te corres te mato y si no también. Así que hay una decisión, familia, que tomar ahora. Y que este mensaje, César, tiene que hacernos reflexionar, ¿verdad? Como dicen, pongámonos a meditar. Si es verdad, porque realmente es verdad. Pero hay gente que dice, no, yo no lo creo, porque como lo dicen los adventistas. Familia, no le están diciendo a los adventistas del séptimo día, lo está diciendo la palabra de Dios. Bueno, y como le hemos dicho, le estamos avisando ahora para que cuando usted vea el cumplimiento, se acuerde de esto. Y no vaya a lamentarse, tiene que prepararse. Mira lo que sigue diciendo el conflicto de los siglos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Y me gusta esta parte, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitarlos a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Dice la página 594. Y aquí no está hablando de las personas de afuera, está hablando de los de adentro, de los que están ahora, como siempre digo, como turistas en la iglesia. No podemos estar de turistas en la iglesia, tenemos que prepararnos, porque esto, César, esto va a pasar. Ahora, velemos para que no seamos nosotros, no seas tú, no sea yo, o cualquiera de nuestros hermanos el que esté en esta posición, sino que seamos de los que estemos fieles al Señor. Y yo le digo a mis hermanos, Dios os guarde en su divino amor, ¿verdad? Porque la situación no es fácil. Sin embargo, Dios ha preparado, Dios está dispuesto y Dios tiene, como decíamos en las lecciones anteriores, todo el poder para guardar a sus hijos en todo momento. Así que familia, amigos, preparémonos y tomemos una decisión, porque esta es la decisión más importante de nuestras vidas, seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Así es. Vamos a dar por finalizado este repaso. Recuerden la lección número 13 para el 29 de junio, César, del 2024. Y esta es nuestra última lección. ¿Y tiene como título? El triunfo del amor de Dios. Al final ya hemos descrito todo el conflicto y al final pues siempre gana lo bueno. Así que estemos del lado de la verdad, sobre todo, ¿verdad? Sí, ya sabemos quién va a ganar. Yo creo que es más fácil, ¿verdad?, tomar la decisión. Así es. Vamos a orar entonces, César. Ok, oremos, hermanos. Y agradecemos, Señor, por su palabra que nos advierte de antemano lo que ha de suceder en el futuro. Amén. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos anime, nos despierte, nos fortalezca, nos ayude a ser fiel ahora, Señor, para que cuando llegue la hora de la prueba, seamos firmes, Señor, en seguir obedeciendo y guardando tus mandamientos. Amén. Padre, gracias porque tú has enviado a tus ángeles para guardarnos hasta hoy. Lo harás siempre según tu gran misericordia. También, oh Dios, oramos para que la fe de Jesús, ese don maravilloso, Señor, sea con cada uno de nosotros, de manera, Padre, que podamos creer aún contra todo nuestra familia, contra todos nuestros amigos, seamos fieles a ti sobre todas las cosas. Amén. Oh Dios, ayúdanos
que tu brazo poderoso nos sustente, Señor, y nos lleve a hacerte fiel hasta el día en que te podamos ver venir en gloria. Amén. Muchas gracias, Padre, te lo agradecemos todo y nos confiamos sabiendo que dependemos total y enteramente de usted. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Así es, familia, acuérdense de suscribirse al canal, compartan este video y hagan sus comentarios en el chat de YouTube, ¿verdad? Así es, Nos hermano. vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Amén. Amén.